Buenas tardes, estimado profesor. Antes de iniciar esta breve presentación, debo confesarle que la elección de un filósofo o filósofa cuyas ideas me hayan interpelado profundamente ha sido muy complicada. En principio cruzó por mi cabeza el nombre del pensador portugués Boaventura de Sousa Santos, con su propuesta de descolonización del saber y epistemologías del sur. A los segundos mi mirada viró hacia Edgar Morin y su paradigma de la complejidad. Sin embargo, minutos más tarde, mi condición femenina evocó las figuras de Hipatia de Alejandría, Olympe de Gouges, Simone de Beauvoir y Hannah Arendt. Mas, hoy no hablaré de ninguno de ellos ni de ellas, ni siquiera del peruano Pedro Zulem, aun cuando la coyuntura amerita una revisión exhaustiva de aquellos escritos suyos que invitan a una reflexión sobre el neogamonalismo. Hoy hablaré sobre Enrique Dussel y su filosofía política de la liberación. Enrique Dussel nació el 24 de diciembre de 1934, en la pequeña ciudad de La Paz, en la provincia argentina de Mendoza. En 1957 se graduó como filósofo gracias a sus estudios sobre el problema del bien común en el pensar griego. En 1959 obtuvo el grado de doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, y su proyecto de grado consistió en explorar las inconsistencias teóricas en el concepto del bien común. A comienzos de la década de los 70, junto a Osvaldo Ardiles, Mario Casalla, Horacio Cerruti, Carlos Cullen, Rodolfo Kusch, Arturo Roy, Juan Carlos Escanone y Julio de San, fundó la filosofía de la liberación. Y fue en la primera década del siglo XXI cuando Dussel formó parte del grupo Modernidad-Colonialidad, uno de los colectivos más importantes del pensamiento postcolonial en América Latina. Es importante mencionar que Dussel también ha sido muy crítico del helenocentrismo, el eurocentrismo y del occidentalismo, y en la actualidad defiende acérrimamente la descolonización epistemológica o, en sus palabras, el giro descolonizador. Dussel es uno de los filósofos americanos más influyentes del siglo XX. De hecho, se le podría considerar como un prolífico pensador, pues ha sabido plasmar en más de 50 libros y aproximadamente 400 artículos científicos su vasto conocimiento en el campo de la historia, la teología de la liberación y la filosofía política. Algunos de sus escritos más importantes son los siguientes: Para una ética de la liberación latinoamericana 1 y 2, publicadas en 1973. 4 años más tarde, Dussel publicó Filosofía ética latinoamericana 3, y en el mismo año Filosofía de la Liberación. 3 años más tarde, influenciado por las ideas de Freire, hizo un análisis del contexto educativo desde una perspectiva filosófica, y como producto de este análisis publicó La Pedagógica Latinoamericana. 3 años más tarde, Dussel publicó Praxis Latinoamericana y Filosofía de la Liberación, y aproximadamente una década después, Historia de la Filosofía y Filosofía de la Liberación. Ya en el siglo XXI, publicó Hacia una filosofía política crítica. 5 años más tarde, Filosofía de la cultura y la liberación. Y al año siguiente, Política de la liberación, historia mundial y crítica. Cabe mencionar que Dussel, además de ser formado en filosofía, cursó una licenciatura en historia. Y esa es la razón por la que sus escritos sobre filosofía política tienen una perspectiva histórica latinoamericana. 8 años más tarde, Dussel publicó uno de sus libros más importantes, Filosofías del Sur, Descolonización y Transmodernidad. A lo largo de su trayectoria académica, Dussel ha sido condecorado en distintos países de América por su contribución a la ética, a la teología y a la filosofía latinoamericana. Por ejemplo, en la esquina superior izquierda podemos observar una fotografía de la ceremonia de otorgamiento del doctorado honoris causa concedido en el 2018 por la Universidad de Guadalajara. En la imagen de la derecha podemos observar la condecoración con el Premio Libertador al Pensamiento Crítico, otorgado en el 2009 a Dussel por su obra Política de la Liberación
y arquitectónica. En la imagen de la esquina inferior derecha se observa cómo Husserl recibe el Premio a la Investigación 2000 en el área de Ciencias Sociales y Humanidades, otorgado por la Universidad Autónoma Metropolitana. Y en la imagen de la esquina inferior izquierda, pues observamos la condecoración de Dussel como doctor honoris causa por su alma mater, la Universidad Nacional de Cuyo, en el 2017. Y a todo esto, ¿qué es la filosofía de la liberación? Antes de responder, es preciso señalar que esta propuesta fue presentada en público durante el Segundo Congreso Nacional de Filosofía realizado en la ciudad de Córdoba en 1972. Tardó en madurar aproximadamente un año y ya en 1973, en el libro titulado Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana, se pueden distinguir los fundamentos filosóficos y operacionales de esta nueva escuela de pensamiento. A mi entender, la filosofía de la liberación es un movimiento filosófico que adopta una postura fuertemente crítica de la filosofía clásica, básicamente por ser eurocéntrica y opresora, y sugiere una nueva manera de pensar desde la situación de los oprimidos. Los principales aspectos que caracterizan a la filosofía de la liberación son dos: la mediación de las ciencias humanas y el método analítico. Para finalizar esta presentación me gustaría compartir una pequeña reflexión. El contexto actual demanda nuevas formas de pensar y actuar, y planteamientos como estos pueden contribuir a la construcción de una propuesta pedagógica pertinente y apropiada. Los serios problemas de nuestra sociedad moderna demuestran que nos encontramos en un momento decisivo de nuestra historia. O empezamos a asumir nuestra responsabilidad en la crisis civilizatoria y reformulamos nuestros modos de vivir por unos más conscientes y reflexivos, libres de todo sesgo colonial, o aceptamos la pronta extinción de nuestra especie. Gracias.